cuando Andrónico de Rodas, que fue escolarca del Liceo aristotélico durante la primera mitad del siglo I a.C., preparó la redacción de las obras del filósofo por antonomasia, de Aristóteles, se encontró 14 libros que no disponían de un título común concreto y que los denominó precisamente justo por su posición posterior a los dedicados a la física, esto es, metafísica. En griego, ta metá, ta física. Un nombre que, pese a que fue utilizado en un contexto, diríamos, etimológico o incluso de biblioteconomía, que diríamos en estos días, de archivero, tenía ya unas ciertas connotaciones temáticas, porque lo que está más allá del mundo físico, desde el punto de vista de la filosofía aristotélica, pues, desde el punto de vista pues, de la fisis como núcleo de esa filosofía, ¿no? de una realidad que está cambiando, de unas sustancias que están actualizándose hasta llegar a su telos, a su finalidad, a actualizar su forma, pues la metafísica es precisamente aquello que comprende a las esencias, es decir, a las formas puras que ya tienen su forma plenamente actualizada, es decir, no están sometidas a generación ni a corrupción. Entonces, la metafísica habla precisamente de lo que corresponde al mundo supralunar, es decir, los astros y sobre todo pues el motor inmóvil que ya aparecía en el libro 8 de la física y que en el contexto del libro 12 de la metafísica pues es el acto puro, es decir, aquel que permite pues el paso constante de la potencia al acto, de la actualización de la forma, puesto que, como bien sabemos, y esta es una de las fallas del sistema aristotélico, precisamente para que algo pase de la potencia al acto, necesitamos que haya algo que esté primero en potencia, y esto es el acto puro. Un acto puro aristotélico que no tiene ni principio ni fin, que no tiene lugar ni cantidad, que es intelección de la intelección, que es noesis noeseos, como se diría en griego. Y es una respuesta precisamente a las aporías que surgen en el libro 3 de la metafísica, sobre si hay una ciencia o varias ciencias sobre la sustancia, por la multiplicidad de causas, sobre si hay una ciencia sobre las sustancias o también sobre los accidentes, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen los 3 principios de la lógica: el principio de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo; el principio de identidad, toda cosa es idéntica a sí misma; y el de tercio excluso, es decir, algo es verdadero o falso, pero no existe una tercera opción. Y entonces, como decimos, el acto puro aristotélico, que aparece al final de la metafísica, es la respuesta a estas aporías y es el ser en cuanto ser, es decir, es un ser que no tiene accidentes, que es puramente sustancia, está plenamente actualizado, como decimos. Pero es un ser que se dice de muchas maneras, aunque sea uno, es decir, que es análogo, o como se diría pues en los tiempos de la escolástica medieval, y posteriormente pues en su desarrollo más moderno, es una analogía de atribución, es decir, es una unidad o ensamblaje de conceptos, de conceptos que comparten pues una misma propiedad, ¿no? Cuando se dice que un clima es sano, pues se dice en relación pues a los organismos que viven en él y se desarrollan sanamente. Una analogía de atribución que es diferente pues de la analogía de proporción que defendía Aristóteles, que es precisamente aquello que señala no la identidad, sino la diferencia entre conceptos, siguiendo la famosa analogía que traza Aristóteles en la Poética, de que la copa de escudo es el escudo, que la copa de Dionisos es como el escudo de Ares. Ahí se está poniendo en relación la copa y el escudo, que son diferentes, pero ambos comparten esa cualidad de ser propiedades de 2 deidades mitológicas. Y entonces, al contrario pues de lo que es la predicación, que tiene su sustancia, el sujeto y sus accidentes, como hemos visto en el caso de las categorías, el ser pues admite distintas figuras de la cópula o predicables, lo que decía Porfirio, que son 5, ¿no? 5 predicables: el género, especie, la diferencia específica, el propio y el accidente. Entonces, de alguna manera, pues la metafísica queda ya constituida como una disciplina filosófica
la ciencia del ser en cuanto ser para Aristóteles, que incluye pues lo que es incorruptible y también de alguna manera lo que es corruptible, lo del mundo supralunal, que está en dependencia pues del acto puro, que es el que actualiza las formas. Un acto puro que es un principio único del universo, precisamente como ordenamiento del mismo, es decir, para evitar el caos se necesita de un principio, o como decía el propio Aristóteles, parafraseando a Homero en la Ilíada, no es bueno que gobiernen muchos, sea uno el que gobierne. Y precisamente esta metafísica, con el auge del cristianismo, de un Dios, en contexto de un Dios que ha creado el mundo, que no es meramente autista como el Dios de Aristóteles, que mantiene la actualización de la potencia en dirección al acto, pero que no se preocupa del mundo, sino que como lo ha creado, pues lo ama. Entonces la metafísica aristotélica ya es una teología que explica la creación del mundo a cargo de un Dios personal y que además se ha encarnado pues en el hombre. Es decir, el hombre tiene toda la dignidad precisamente por ser la encarnación del Verbo, en la segunda persona de la Trinidad. Y entonces, en el orden escolástico, cuya más perfecta realización encontramos en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, se subordina la metafísica pues a la interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, es decir, a la teología revelada. Y entonces aquí se considera a los dioses y a los seres suprasensibles, a los ángeles y después pues a los seres sensibles, pues desde una perspectiva en la que se recuperan pues las 5 vías de las 5 aporías que señala Aristóteles en la metafísica, ya como vías para la prueba de la existencia de Dios, las famosas vías tomistas del ser necesario, del motor inmóvil, etc. Ahora bien, desde el punto de vista de Santo Tomás, lo que importa sobre todo pues es el problema de la esencia y la existencia dentro de un mundo que ha sido creado por Dios. Es decir, la esencia de una criatura implica la existencia, el famoso argumento ontológico de San Anselmo. Pues desde el punto de vista del tomismo, los seres que han sido creados pues son simplemente posibles dentro del orden racional del universo. Entonces, pues la distinción entre esencia y existencia es importante. Y sin embargo, en el ser creador, en Dios, es el único en el que se da la identidad de esencia y existencia. O sea, Dios es el único ser en el que cuya esencia prueba la existencia, diríamos. Sin embargo, desde el punto de vista nominalista de Duns Scoto y Guillermo de Ockham, aquí lo que importa pues no es tanto el hecho de la metafísica como ciencia suprema y de la teología revelada como ciencia, puesto que para ellos el objetivo de la teología no es teórico, sino práctico. Es decir, se busca la salvación. Y además, desde su punto de vista, pues el universo no ha sido creado desde un punto de vista intelectualista, porque su racionalidad pida su existencia, sino que es un acto de la voluntad divina. Y entonces, la distinción entre esencia y existencia dentro de los seres creados es una mera distinción de razón, que diría Suárez, el escolástico español Francisco Suárez, siguiendo la perspectiva pues, de los nominalistas, puesto que el hecho de que algo exista pues ya tiene en sí mismo la razón de existir. Como diría Leibniz, es el principio de razón suficiente. Es decir, en la existencia de un ser ya están sus condiciones de posibilidad, su esencia. Y solamente en Dios se identifica la esencia y la existencia. Entonces, Dios como sustancia inmaterial increada, que diría Suárez, y los ángeles como sustancias inmateriales creadas, serían los únicos seres donde la esencia y la existencia de alguna manera coinciden. Y todos estos planteamientos de las pruebas o demostraciones de la existencia de Dios, de los trascendentales, pues serán heredados por la filosofía moderna. De hecho, autores tan eminentes que se consideran auténtico culmen de la modernidad, que dirían algunos, como Descartes o Leibniz, se mantienen dentro de las estrictas posiciones de Suárez, puesto que Suárez, cuando habla de las sustancias espirituales o de los ángeles, que no pueden razonar, puesto que no tienen cuerpo, desde el punto de vista aristotélico, sin lo empírico no se puede razonar, nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, entonces, pues, los ángeles toman la figura pues, de lo que será el cogito de Descartes, ¿no? Puesto que Descartes reniega de todo lo sensible, lo considera dudoso, y
llega al principio ese de yo pienso, luego existo, que depende pues de esa concepción de las sustancias inmateriales de Suárez, puesto que el cogito piensa con intuiciones, y como decía Suárez, pues los ángeles se comunican entre sí a través de golpes de inteligencia, así, entre comillas, de intuiciones también. Y las mónadas de Leibniz igualmente, no tienen ventanas, no se relacionan con el exterior, y están en correspondencia precisamente con el mundo empírico a través de una armonía preestablecida que ha establecido Dios. Entonces, pues las mónadas son los ángeles de Suárez, en el fondo, las sustancias inmateriales creadas. Y digamos que todo este edificio metafísico, que hoy día se considera como un mero castillo en el aire, pese a todo, eso es un análisis influyente dentro del contexto de las sociedades históricas de referencia. Ya no solo pues en el contexto de Aristóteles, cuando educó a toda la generación de Alejandro Magno, la idea de que no es bueno que uno solo de que muchos gobiernen, sino que ha de gobernar uno solo, influyó pues en las monarquías helenísticas y en los imperios del helenismo, sino posteriormente en la Edad Media, el orden medieval cristiano pues depende pues de la monarquía como forma de gobierno más perfecta. De hecho, pues Santo Tomás considera la democracia como mera demagogia, y ahí se mantiene el hecho de que no es bueno que gobiernen muchos, sino de que sea uno el que gobierne. No obstante, pues Kant, como sabemos, en su dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, condena las ideas de la razón pura, el alma, el mundo y Dios, como incapaces de conocimiento. Sería una mera ilusión, producto pues de la razón pura, que de alguna manera pues deja que sus resortes giren de forma desordenada. Es decir, alma, mundo y Dios son ideas que están más allá de lo empírico. Podrían ser juicios sintéticos a priori como condiciones de posibilidad de la experiencia, como sucede en la física, que el juicio de todos los cuerpos son pesados es en realidad el principio de la gravitación universal, que es condición de la posibilidad de la experiencia dentro de la mecánica newtoniana. Sin embargo, en Kant lo que aprecia Kant con la metafísica es que eso no es posible, no son posibles los juicios sintéticos a priori, y por lo tanto la metafísica queda condenada a ser incapaz de conocimiento. Y sin embargo el propio Kant, en la crítica de la razón práctica, recupera las ideas de alma, mundo y Dios como ilusiones trascendentales necesarias para la libertad humana. Es decir, el hombre puede actuar libremente en el mundo pues gracias a que actúa como si realmente existiese la vida eterna, la inmortalidad del alma, como si existiese un Dios que lo ha creado y como si hubiese un mundo creado por Dios. Son ilusiones trascendentales. ¿Cómo puede ser esta contradicción de negar primero la metafísica como conocimiento racional y después afirmar su necesidad? Pues el propio Kant, poco después de escribir la crítica de la razón pura, y viendo que casi nadie entendía lo que él estaba diciendo, planteó unos prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como ciencia, donde precisamente señalaba esta restricción de la metafísica a la moral. Y vemos como las ideas de la razón pura, alma, mundo y Dios, solo surgen a través de silogismos categóricos, hipotéticos o disyuntivos. Lo que queda a salvo es precisamente el yo de la tradición moderna, el ego cogito que invoca Descartes, que invoca el empirismo en el fondo, para no caer en un escepticismo radical. Y pese a que es puramente metafísico, pues ese yo es utilizado ya como medio para hacer rebrotar otra vez la metafísica en el idealismo alemán. Así pues la doctrina de la ciencia de Fichte se basa en un yo que es la única realidad evidente, un yo que es igual a sí mismo, A es igual a A, y que se caracteriza por su acción en el mundo, además en busca de un conocimiento absoluto, que es el destino del sabio, un ideal regulativo, diríamos, siguiendo a Kant, puesto que Fichte es un hijo de la etas kantiana, y entonces plantea precisamente la doctrina de la ciencia como una doctrina moral, y entonces ese ideal regulativo no existe con nosotros, pero es un imperativo del ser humano, es decir, el imperativo del ser humano, el destino del sabio, como auténtico ser humano, es el de llegar a la felicidad como conocimiento pleno de todo. Y de alguna manera a identificarse pues con ese Dios que Kant ya ha señalado como orden moral del mundo. Y sin duda alguna Hegel es
de alguna manera, pues la sistematización completa de esa forma de metafísica, que además es una metafísica que ha roto ya previamente con los contenidos propios de la filosofía, que es formalismo en el fondo, puesto que ya Kant había dicho que el imperativo categórico de la moral tenía que basarse solamente en su forma, no podía ser un imperativo hipotético de premiar pues, por las acciones, como diría un protestante. De hecho, estos autores son radicalmente protestantes, pues es la fe y no las obras lo que salva, lo que provoca la salvación. Entonces ya la filosofía empieza a tomar un formalismo realmente mucho más metafísico que la tradición anterior, puesto que para Hegel, precisamente el origen de la filosofía, la lógica, el pensamiento de Dios antes de la creación, ya contiene en sí mismo, como conciencia pura, a la naturaleza, o el reino de la necesidad, y al espíritu, el reino del hombre, el reino de la libertad. Y precisamente cuando la idea de la lógica se aliena en la naturaleza, entonces lo que se va produciendo es el despliegue del espíritu para llegar a la autoconciencia. Entonces se pasa del espíritu subjetivo, que son las figuras de la conciencia, pues del escepticismo y otras figuras clásicas, que van liberándose de sus prejuicios. Después ya en el espíritu objetivo, en el estado, esa forma, diríamos, de la conciencia, esa forma ética, puesto que para Kant, para Hegel, lo que importa es de alguna manera explicar en su despliegue lo que son las categorías kantianas, pues va tomando forma dentro del estado, en el espíritu objetivo. La libertad ética es la obediencia a la ley. Ahí se produce la culminación pues, de la ética kantiana, y ya en el espíritu absoluto, pues el hombre se identifica con Dios. Ha llegado a la plena autoconciencia. Y además, esta forma de proceder, basada en la dialéctica de Hegel, comienza considerando precisamente el sofista de Platón, pues en un sentido distinto al que Platón lo había considerado. En lugar de mantener ahí el principio de simploqueo, donde Platón establece que solo determinadas cosas se relacionan con algunas, pues Hegel rompe ahí y vuelve a la sofística. Todo se relaciona con todo. Entonces cada cosa tiene en sí mismo el principio de su superación, y entonces así es muy fácil avanzar, diríamos, hasta la plena autoconciencia dentro del esquema hegeliano. Y precisamente de esta filosofía monista de Hegel surge el monismo metafísico del materialismo dialéctico de Engels, y después en el contexto de la Unión Soviética, donde se considera pues que los saltos cualitativos, primero de la naturaleza hacia la conciencia, y después la conciencia ya directamente hacia la revolución universal y el comunismo final, se considera que hagamos lo que hagamos, en el fondo estamos ya predestinados a llegar al comunismo final. Es decir, el marxismo se convirtió en una suerte pues de gnosticismo, donde el hecho de ser marxista pues ya le tenía uno salvado antes por su fe que por sus obras, y que le llevaba directamente a la superación de la alienación capitalista y el comunismo final, cosa que sabemos que no ha sido posible, puesto que era pura metafísica. Y de hecho, pues otras corrientes filosóficas herederas pues del frondoso árbol kantiano, tales como la fenomenología, pues siguen el camino formalista, puesto que Husserl busca la descripción de las esencias puras, haciendo apogeo de los contenidos corpóreos del ser real, y entonces al separar esos elementos eidéticos de las cosas mismas en que se encuentran, se cae en un puro formalismo. También tenemos el caso de Heidegger, un discípulo heterodoxo de Husserl, que analiza en Ser y Tiempo pues, la temporalidad humana, pues, superando, diríamos, el mero psicologismo, ¿no? El Ich et Nunc, el aquí y ahora. De hecho, pues Husserl tiene críticas muy potentes al psicologismo, que estaba impregnando pues, las ciencias de su época, la actitud naturalista que llamaba Husserl. Y precisamente pues, lo interesante de Husserl es que a través, pues diríamos, de la posición de Heidegger como discípulo heterodoxo suyo, es que el análisis de la temporalidad humana pues lleva a situar en el núcleo de la filosofía pues ya no al animal racional y otras veleidades metafísicas, sino al Dasein, el ser ahí, que es precisamente
esquema categorial pues de la categoría de la modalidad que había señalado Kant en la crítica de la razón pura. El hombre, pues como ser finito, es pura posibilidad. Y en las formas posibles dadas en la tradición, en los proyectos históricos pues ya existentes, puede encontrar el hombre su plena realización. Como diría un existencialista, la finitud humana pues es fuente de comunidad. Pero en este caso los proyectos posibles que puede escoger el hombre ya están dados en la tradición que se presenta bajo la forma del lenguaje, de experiencia comunicativa. Entonces, desde la perspectiva del giro lingüístico alemán que ya había iniciado Herder y continúa el propio Hegel hasta Heidegger, pues realmente es únicamente en la forma de la lengua alemana, que es el pueblo alemán, es el pueblo verdaderamente filosófico para estos autores, heredero de los griegos, donde se puede realmente filosofar. Como decía Heidegger directamente, solo se puede pensar en alemán. Y entonces, discípulos de Heidegger como Gadamer ya reducen la filosofía a mera interpretación de la tradición hermenéutica. Además, considerando precisamente que la esencia del hombre es el lenguaje. Es decir, se vuelve otra vez a la metafísica, puesto que hoy día sabemos, gracias a la etología, al estudio de la conducta animal comparada, que los animales también tienen lenguaje, aunque no sea el lenguaje abstracto doblemente articulado humano, y que precisamente la forma de gesticular de los seres humanos cuando hablan, ya viene pues de los propios chimpancés, como se ha demostrado. Entonces parece que estamos cayendo ya otra vez en la metafísica, que no podemos salir pues del arco de la metafísica. Diríamos que la metafísica es una necesidad del hombre, pero esto no tiene por qué ser así. Precisamente, Gustavo Bueno, en el contexto de su obra del materialismo filosófico, ya desde el comienzo, con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y en otros lugares de su obra, como digo, pues define la metafísica no como una doctrina sobre el ser, sobre el ente y otras cuestiones, diríamos, escolares, sino como la desconexión de determinados conceptos de su génesis material. Así, pues la idea de Dios no será una idea metafísica por ser inverificable o incognoscible, desde el punto de vista de la crítica del positivismo lógico, por ejemplo, sino por sustancializar cualidades suyas tales como el pensamiento o la conciencia y considerarlas infinitas. De hecho, desde la teoría materialista de la religión, pues el origen de los númenes, diríamos, como núcleo de la religión, son los animales, la megafauna del Pleistoceno, ¿no? La época prehistórica, a la que se tiene que enfrentar el hombre y a la que tiene que dominar. Entonces, realmente la religión lo que muestra es esa relación entre hombres y animales, donde primero el hombre pues está sometido a un entorno hostil, donde seres dotados de pensamiento y de racionalidad, aunque no se conocen hasta qué punto llega, pues están envolviendo al hombre. Y sin embargo el hombre, una vez que se confirma como cazador y que domestica a los animales, pues poco a poco va haciendo desaparecer ese núcleo de la religiosidad primaria, para luego llegar al delirio politeísta del politeísmo, de la religión secundaria, y ya la crítica a las religiones secundarias a través del Dios unitario, que lleva posteriormente al ateísmo. Entonces, en ese proceso, en esa desconexión, pues se ha llegado a la idea metafísica de Dios. Pero también diríamos que la materia en el sentido monista del materialismo dialéctico es metafísica, puesto que es imposible que todo se conecte con todo. Precisamente la idea que nos transmitía Platón en el Sofista es que la realidad se compone de distintas totalidades que son susceptibles de transformación, según distintas figuras dialécticas. De lo mismo se puede pasar al lado diferente o a la inversa. Pero precisamente Hegel, al tergiversar eso y el decir que cada cosa tiene en sí mismo su contradicción, las cosas son y no son al mismo tiempo en el fondo, la dialéctica está metida en la realidad, sin darse cuenta pues de que la contradicción es simplemente pues una figura que plantea los límites, es un principio pues de la lógica formal, es decir, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo, el principio de no contradicción. Pues entonces, desde esa perspectiva monista, la materia pues es pura metafísica. Y de hecho, pues como dijimos antes, el marxismo acabó en un gnosticismo. El hecho de ser marxista ya le salvaba a uno la filosofía insuperable de nuestro tiempo, que diría Sartre, era el marxismo. Y sin embargo se vio que con la caída de la Unión Soviética no había ni comunismo final,
ni se libraba al hombre de ninguna alienación. Eso es una idea puramente metafísica extraída del cristianismo. E incluso diríamos, ya en el contexto de nuestras sociedades democráticas actuales, que la idea fundamentalista de los derechos humanos, la que aparece en el preámbulo de la Declaración de 1948, es también metafísica, puesto que considerar que los derechos humanos son aplicables a todos los hombres independientemente de su sexo, de su nacionalidad o de su religión, es una manera de cortar precisamente con la génesis de lo que es el hombre, puesto que la única manera en la que el hombre se manifiesta como tal es mediante la pertenencia a un grupo que comparte una ideología, nacionalidad o credo enfrentados a otros grupos de credos o nacionalidades contrapuestas. Y entonces la idea de los derechos humanos en un sentido fundamentalista, de que son aplicables a todos los hombres independientemente de dónde vengan, es uno de esos ejemplos metafísicos, aunque se dé seguramente a una escala mundana, donde la crítica filosófica ha de actuar fuertemente para negar precisamente esa idea de que la metafísica ya es algo connatural e inevitable.